encontramos este ejercicio para que lo puedan realizar. Si fuera el caso de un ejercicio en el cual yo les digo, bueno, realicemos este ejercicio, lo pueden realizar durante la semana, pero es importante que tomemos en cuenta que todo esto es propiamente práctica, no cuenta con un punteo, ¿sí? Sí es importante que lo consideremos, no cuenta con punteo, ¿sí? Todo es propiamente práctica para que nosotros podamos reforzar un poquito el tema que se está viendo en clase, ¿sí? Pero nada de esto cuenta con punteo. Entonces, otro aspecto importante es que tenemos el video oficial de la universidad. La universidad cuenta con ciertos videos que los realiza propiamente la universidad para que ustedes puedan estarlos viendo y también practicando un poquito, ¿sí? Siempre al final les das preguntas o ejercicios del video, también si desean realizarlos, enviarlos al correo. Excelente, ¿verdad? Como les comentaba, todo lo que es relacionado a temas propiamente de inglés, con gusto estoy para apoyarles. Dados los avisos, vamos a dar inicio con lo que es el tema del día de hoy. Como sugerencia, si tienen dónde anotar sería excelente. Puede que a veces yo mencione algo que tal vez no esté escrito como tal en la presentación, pero les puede ser bastante útil al momento de practicar, al momento de estudiar, entonces también para que podamos ir tomando nota. Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo lo que es was and were, verb to be in past. Vamos a estar iniciando con lo que es específicamente la definición. Siempre me gusta iniciar con lo que es la definición o con lo que es el uso específicamente del tiempo gramatical. ¿Por qué? Porque las estructuras, las reglas son sumamente importantes, pero si yo no sé en qué momento utilizarlo, va a ser incorrecto. Entonces, siempre es importante que nosotros conozcamos con cualquier tema de inglés cuándo se utiliza, en qué situaciones yo lo tengo que utilizar, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar qué es was y were, cuándo lo utilizo y específicamente en qué situaciones, ¿sí? Primero que nada, tenemos que saber que was y were son dos auxiliares del verb to be in past. Vamos por partes. ¿Qué es el verb to be? El verb to be es lo que conozco en español como el verbo ser o estar, ¿sí? El verb to be, ¿cuál es su función? O cuando yo utilizo el verbo ser o estar, lo utilizo en aquellas situaciones en las cuales quiero mencionar, como bien nos dice, ¿verdad? Que algo fue, en este caso como es pasado, que algo fue, que algo estuvo, o también se utiliza para hacer énfasis en cuanto a profesiones, edades, sentimientos, estado civil, hobbies o pasatiempos, ¿sí? Esas son las funciones del verb to be. Es importante que tomemos en cuenta que el día de hoy vamos a aprenderlo en el pasado, ¿sí? Es decir, todas las acciones, en este caso, ocurrieron en un pasado, ¿sí? El was y were es un auxiliar del verb to be. ¿Qué es un auxiliar? Un auxiliar es lo que yo utilizo en inglés, como bien nos dice la palabra, para apoyar, ¿sí? Para apoyarnos específicamente, el inglés lo clasifica y dice, bueno, estas palabras me van a servir para identificar en qué tiempo yo estoy hablando. Entonces, cada tiempo gramatical en inglés cuenta con sus propios auxiliares. El auxiliar cumple la función de ayudarme a identificar en qué tiempo yo estoy hablando o qué estructura gramatical yo estoy utilizando. En este caso, el verb to be in past, ¿verdad? El verb to be en pasado, se apoya de estos dos auxiliares. Como podemos ver acá en pantalla, uno es was y el otro es where, ¿sí? Estos son los dos auxiliares de los cuales este tiempo gramatical se apoya, ¿sí? Ahora bien, when do we use was? When to use was. Since where is used for a statement to don't describe reality, was is just the opposite. Was is used for statements or facts. For example, when I was younger, I want to be a singer. Your brother was my college roommate. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice acá? Específicamente el was, como ya mencionamos algunos usos del verb to be in past, ya mencionamos que lo podemos utilizar para hablar de una acción pasada, ya mencionamos que puede ser para hobbies, sentimientos, profesiones, estado civil o edad, ¿sí? Entonces, específicamente el was pues se utiliza para
aquellas situaciones en las cuales queremos también mencionar un hecho, ¿sí? Por ejemplo, when I was younger, I want to be a singer. Bueno, cuando yo era pequeña, yo quería ser cantante, ¿sí? Esto es el was, ¿sí? Utilizado para hechos. Ahora, when do we use where? Another good example of the subjunction mood can be found in the musical Fiddler on the Roof. In the song, If I Were a Rich Man, the character Tev speaks about how different his life would be in all the things he would do if he were rich. Acá simplemente hacemos énfasis en un ejemplo. Bueno, la persona nos dice, bueno, si yo hubiera sido rico, entonces nos hace énfasis específicamente en todas las cosas que pudieron haber pasado si esta persona hubiera sido rica. Ahora bien, un aspecto importante a tomar en cuenta en cuanto a los auxiliares was y were. Estos auxiliares son específicamente, como ya mencionamos, un apoyo del verb to be in past. Entonces, ¿por qué hay dos? Estos auxiliares significan lo mismo. La traducción o el uso es la misma. Hay dos porque depende cuál es el sujeto que yo esté utilizando en la oración, ese va a ser el auxiliar que yo voy a estar utilizando. El sujeto acá cumple un rol bastante importante porque yo tengo que identificar muy bien cuál es el sujeto y de esto voy a utilizar ya sea was o ya sea were. Los dos tienen la misma función y los dos significan lo mismo. Sin embargo, yo no puedo decidir, bueno, quiero utilizar were o quiero utilizar was. No, el inglés ya me da la clasificación de las cuales yo me tengo que apoyar para seleccionar ya sea was o ya sea were. ¿Con qué sujetos voy a utilizar was? Cuando yo tenga he, she, it y I. Es decir, cuando tenga él, ella, eso. El it es para todo aquello que no es persona, ¿sí? Puede ser una idea, un objeto, un sentimiento, una mascota, ¿verdad? Todo lo que no es persona es un it. Y I, que es yo, ¿verdad? Esa es la traducción. Ahora, when do we use where? ¿Cuándo vamos a utilizar where? Vamos a utilizar where cuando yo tenga los sujetos you, we, they, es decir, tú, nosotros y ellos. You, como ya mencionamos, es para hacer énfasis, ¿verdad? Tú. We se utiliza cuando es un plural, pero ese plural nos incluye a nosotros, ¿verdad? Por eso su traducción es nosotros, we. Es decir, va incluido el I ahí, ¿verdad? Yo estoy incluido dentro de ese grupo de personas. Y they es para mencionar ellos o ellas. Yo no estoy incluido dentro de ese grupo de personas, ¿sí? El sujeto acá es de suma importancia porque, como yo les comentaba, es el que nos va a definir cuál es el auxiliar que nosotros debemos utilizar, ya sea was o ya sea were. Ahora, ¿qué pasa si el sujeto que me dan no es un pronombre, sino es un nombre? ¿Sí? Es decir, en vez de he me pueden decir Oscar, en vez de she pueden decir Mariana, en vez de it pueden decir the dog, el perrito. Y en vez de I, pues puedo decir mi nombre, ¿verdad? Porque estoy hablando de mí. Entonces, es importante que tomen en cuenta y que conozcamos muy bien cómo sustituir. Por ejemplo, si en un ejercicio yo les pongo y les digo, bueno, pongamos si es was y were, pero en vez de pronombre, yo les estoy dando un nombre. Por ejemplo, les digo Oscar. Entonces ya realizamos un análisis y decimos, bueno, Oscar es él, por ende es un he, y voy a utilizar el auxiliar was, ¿verdad? Entonces es importante que tomemos en cuenta que el sujeto como tal puede ser tanto un he, she, it, I o puede ser un we, you, they. Puede ser un pronombre o puede ser un nombre, ¿sí? Es muy importante que lo tomemos en cuenta. Ahora bien, vamos a ir paso a paso. Las estructuras. Las estructuras son de suma importancia acá. ¿Por qué? Porque con las estructuras yo puedo formar diferentes clases de oraciones. Hay tres clases de oraciones en las cuales yo puedo estar hablando en inglés. Una es llamada positive o affirmative, que es la estructura positiva. Esta clase de oración me sirve específicamente para hablar de que algo es así, ¿sí? Positive para hablar de que algo es así, afirmando algo. Tenemos negative, esta estructura me sirve específicamente para hacer énfasis de que algo no es así, para negarlo.
Y tenemos question. Question específicamente question o interrogative también es llamada. Y esta específicamente nos sirve para preguntarnos algo, ¿sí? Cuando queremos saber si es así o no es así, ¿sí? Cuando tenemos una duda. Las estructuras son como una receta, ¿sí? Siempre que yo explico estructuras me gusta hacer énfasis en que es como una receta. ¿Por qué? Porque yo las tengo que seguir paso a paso. La estructura en inglés, si yo la conozco muy bien, si yo la logro aplicar muy bien, si yo conozco muy bien cuál es la estructura de la oración positiva, cuál es la estructura de la oración negativa y cuál es la estructura de la oración interrogativa, yo voy a poder formar cualquier tipo de oración con el verb to be in past, ya sea positive, negative o question. ¿Por qué? Porque específicamente yo voy a conocer cómo formar la oración. La estructura nunca va a cambiar. Es importante que tomemos en cuenta esto. La estructura jamás va a cambiar. Lo único que va a cambiar como tal es la oración, ¿sí? Es decir, yo puedo formar cualquier oración con el verb to be simplemente siguiendo la estructura, ¿sí? Sí es importante, como les comentaba, que conozcamos muy bien las tres estructuras, positiva, negativa y pregunta, y cómo yo voy a formar las oraciones. Si yo conozco la estructura, yo voy a poder formar cualquier oración desde cero, ¿sí? Acá nos sirve también para que vayamos perdiendo un poquito el miedo a escribir en inglés, ¿sí? Al momento de seguir la estructura, la oración va a estar correcta. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo paso a paso la estructura. Como les mencionaba, es como una receta. Si yo la sigo paso a paso, voy a obtener en este caso lo que deseo, ¿verdad? Lo que deseo cocinar y me va a salir bien. Lo mismo ocurre acá. Entonces, vamos a estar viendo la estructura positiva. ¿Qué es lo que yo debo seguir? ¿Cuáles son los pasos que yo debo seguir para poder formar una oración positiva con el verb to be in past? Primero que nada, vamos a tomar en cuenta, en la estructura positiva vamos a necesitar un sujeto, ¿sí? Este sujeto puede ser he, she, it, I, o puede ser you, we, they, ¿sí? Como bien sabemos, el was lo voy a utilizar cuando tenga he, she, it, I, y el were lo voy a utilizar cuando tenga we, you, they, nada más. Entonces, vamos a utilizar un sujeto. Este subject o este sujeto puede ser un pronombre o bien puede ser un nombre, ¿sí? Ustedes toman la decisión de cuál utilizar. Por ejemplo, si no quieren decir she y quieran decir María, ¿verdad? Después vamos a hacer uso del auxiliar. En este caso el auxiliar es was o were. ¿Cuál auxiliar van a utilizar? Pues esto depende de cuál sea el sujeto que ustedes tengan. Por ejemplo, si ustedes tienen he, she, it, I, el auxiliar que vamos a utilizar es was. Si ustedes tienen we, you, they, el auxiliar que vamos a utilizar es were. Entonces, el sujeto acá juega un papel muy importante dentro de la estructura, ¿sí? Entonces, sujeto, was o were, ¿sí? Como ya mencionamos, pues me baso en la clasificación. Si tengo he, she, it, I, va a ser was. Si tengo we, you, they, es were, ¿verdad? Y por último vamos a necesitar un complement. El complement es lo que termina de darle sentido a la oración. Como nos dice acá, complementa, ¿sí? Termina de darle un sentido lógico a la oración. El complemento, pues en este caso puede hacer énfasis en una acción que ocurrió en el pasado o puede mencionar, como ya dijimos, pues hacer énfasis en una profesión, una edad, sentimientos, estado civil, hobbies o pasatiempos, ¿sí? Entonces, el complemento depende de qué es lo que ustedes quieran comunicar, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes quieran mencionar en ese momento? Como ya saben, esto es en pasado, ¿verdad? El verbo ser o estar, en vez de decir ella está, ella estaba, ¿verdad? Ella es, ella era, ¿sí? Entonces, todo esto es en el pasado. Esta es la estructura que yo debo seguir si yo quiero formar una oración positiva, exclusivamente hablando del verb to be in past, oración positiva, que yo quiero mencionar que es así. Ahora, vamos a pasar a la estructura negativa. ¿Cómo yo puedo formar una oración negativa haciendo uso del verb to be in past? Lo primero que vamos a necesitar es un sujeto. ¿Qué sujeto vamos a necesitar? Pues volvemos a lo mismo.
Depende cuál es el sujeto que ustedes quieran utilizar. Pueden utilizar he, she, it, I o pueden utilizar we, you, they. Puede ser un pronombre o puede ser un nombre, ¿sí? Esto es totalmente opcional. Ustedes toman la decisión de cuál desean utilizar. Ahora bien, acá viene un aspecto importante a tomar en cuenta. ¿Qué es lo que se necesita después para formar una oración negativa? Bueno, ya mencionamos que necesitamos un sujeto. Ahora bien, vamos a necesitar lo que es el auxiliar y el not. Recordemos que el auxiliar depende del sujeto que estemos utilizando. Si es he, she, it, I, es was, y si es we, you, they, es were, ¿sí? Entonces, vamos a hacer uso de was o were y la palabra not. La palabra not es la que siempre me ayuda a indicar negación en inglés. Esto quiere decir que en oraciones negativas ustedes siempre van a hacer uso de esta palabra. El objetivo de esta palabra específicamente es hacer énfasis que algo no es así. Siempre que ustedes quieran hablar en una oración negativa, van a hacer uso de not, ¿sí? Acá ocurre algo importante a considerar. Ustedes pueden utilizar una contraction o bien no pueden utilizar la contraction. ¿Qué es una contraction? Una contraction es la unión de dos palabras para volverla una sola. Las contractions se utilizan en una situación un poquito más informal. Esto quiere decir que ustedes tienen cierto grado de confianza con la persona o bien puede ser específicamente que ustedes conocen a la persona, generalmente en un contexto más informal. Y sin contraction se utiliza en un contexto un poco más formal. ¿Cuál de las dos está correcta o cuál de las dos yo debo utilizar? Es totalmente opcional. Esto quiere decir, las dos significan lo mismo, ¿sí? La contraction de was not es wasn't y la contraction de were not es weren't. Entonces ustedes seleccionan cuál utilizar, ya sea wasn't o ya sea weren't, o ya sea was not o ya sea were not. Es importante que tomen en cuenta que acá cambia la escritura y cambia la pronunciación. Sin embargo, el significado es el mismo. Es decir, es lo mismo que yo diga was not y es lo mismo que yo diga wasn't. Es lo mismo que yo diga were not a que yo diga weren't, ¿sí? Significan exactamente lo mismo. Entonces, sí es importante que lo tomen en cuenta, ¿sí? Was not o weren't. Entonces, ustedes van a seleccionar cuál deciden utilizar, si lo quieren utilizar con contraction o si lo quieren utilizar sin contraction, ¿sí? Es importante que lo tomen en cuenta, ¿sí? Ya sea con contraction o ya sea sin contraction. Como les mencionaba, el uso sugerido, ¿verdad? Es importante que tomen en cuenta que si es un contexto un poquito más informal, pues ustedes deben específicamente de utilizarlo con amigos, personas a las que les tienen cierto grado de confianza. Por otro lado, si es un contexto un poquito más formal, pues debe de ser sin contraction, ¿sí? Y por último, vamos a necesitar lo que es un complemento, ¿sí? El complemento específicamente, pues lo vamos a utilizar, como ya mencionamos, para terminar de darle sentido a la oración, ¿sí? Para que la oración, pues, tenga un sentido lógico. El complemento es de suma importancia que ustedes siempre lo agreguen, ¿sí? Ahora, vamos a pasar a la estructura de pregunta. ¿Cómo yo puedo formar una pregunta haciendo uso del verb to be, ¿sí? ¿Cómo puedo formar la pregunta? Bueno, específicamente la pregunta la vamos a formar haciendo énfasis, ¿sí? En que primero necesitamos lo que es el auxiliar. ¿Qué auxiliar vamos a necesitar? Pues puede ser was o were, depende, ¿verdad? Después vamos a necesitar lo que es el sujeto. El sujeto puede ser un nombre o puede ser un pronombre, ¿sí? Es importante que lo tomen en cuenta. Ustedes seleccionan nombre o pronombre. Bueno, y por último vamos a necesitar lo que es un complement. ¿Qué complemento vamos a necesitar?
pues volviendo a lo mismo, depende del contexto, depende de la situación, ustedes van a tomar la decisión, ¿sí? Y por último, un question mark. ¿Qué es un question mark? El question mark es el signo de interrogación. Es importante que tomen en cuenta que el signo de interrogación en inglés no se utiliza al inicio de la oración, no existe, solamente se utiliza al final. Si ustedes lo colocan al inicio, está incorrecto, ¿sí? Entonces, estas serían las tres estructuras en las cuales nosotros nos vamos a estar apoyando para poder formar oraciones positivas, negativas e interrogativas en el verb to be. Ahora, vamos a ver una oración, vamos a ver un ejemplo de oración y vamos a ver cómo yo aplico la estructura dentro de esta oración, ¿sí? Veamos acá. Tenemos la oración. I at the store this morning. Bueno, entonces me dice, esta oración póngala con el verb to be in past, haciendo uso de las tres estructuras que ya conoce. ¿Cómo lo hago? Iniciemos con la positiva. La positiva nos dice que primero necesitamos un sujeto. ¿Qué sujeto necesitamos? Pues en este caso el sujeto puede ser I, ¿verdad? Es el sujeto que me están dando. Después nos dice que va a ser el auxiliar, was o were. Bueno, yo reviso mi clasificación y con I yo utilizo was. Entonces, I was. Y por último necesito un complemento. ¿Cuál es el complemento que yo voy a estar utilizando? Bueno, el complemento que yo voy a estar utilizando acá es at the store this morning, ¿sí? Entonces, vamos a hacer uso específicamente del complemento, at the store this morning, ¿sí? Bueno, ya tengo la estructura positiva. Lo que quiero que visualicemos acá es que ustedes pueden formar cualquier oración simplemente haciendo uso de la estructura, como yo les comentaba. Siempre y cuando nosotros sigamos la estructura, siempre vamos a obtener una oración correcta, ¿verdad? Ahora vamos con la estructura negativa. Para la estructura negativa, nosotros vamos a necesitar primero, revisando la estructura, un sujeto. Que el sujeto en este caso es I, el sujeto que yo voy a utilizar. Después nos dice que va a ir el was con el not. Yo tomo la decisión si lo quiero poner con contraction o sin contraction, ¿verdad? Ustedes toman la decisión, en este caso, yo tomé la decisión de ponerlo con contraction, ¿verdad? En este caso es wasn't. Y por último necesitamos lo que es un complemento, ¿sí? El complemento pues es at the store this morning. Yo estaba en la tienda esta mañana, ¿sí? Yo no estaba en la tienda esta mañana. Ahora vamos con pregunta. Para la estructura de pregunta, como podemos ver, necesitamos acá was o were. En este caso, siempre tengo que ver cuál es el sujeto, ¿verdad? Recordemos que yo no voy a decidir cuál es, no voy a decir, bueno, yo quiero utilizar was o yo quiero utilizar were. No, ustedes tienen que ver la clasificación, ¿verdad? El sujeto es I, por ende, el auxiliar es was. Entonces va a auxiliar, sujeto, el complemento que es at the store this morning y por último el question mark, ¿verdad? Entonces, was I at the store this morning? ¿Estaba en la tienda esta mañana? Sí. Ahora bien, como podemos ver, ya tenemos la oración en estructura positiva y negativa y pregunta. ¿Qué pasa si yo quiero dar una respuesta corta a esta pregunta? Las respuestas cortas se utilizan específicamente cuando ustedes quieren mencionar algo de una forma muy breve, ¿sí? No quieren dar tanto contexto, simplemente quieren decir si yo estaba, no, yo no estaba, sí, así es, no, así no es. Es una forma muy breve de dar una respuesta a las preguntas. Es una forma, ¿verdad? Por supuesto está la otra forma en la cual ustedes pueden explicar un poco más la situación, pero ¿cómo puedo dar una respuesta corta a esta pregunta? Si la respuesta es afirmativa, por ejemplo, alguien les pregunta, ¿tú estabas esta mañana en la tienda? Si la respuesta es sí, yo estaba, entonces siempre van a poner yes, van a poner coma y van a copiar el mismo sujeto que tiene la pregunta. Y van a poner el auxiliar que corresponde al sujeto. Entonces, yes, I was. Ahora bien, si la respuesta es negativa, van a poner no, van a poner coma, van a poner el sujeto y van a poner el auxiliar con el not, ¿sí? En contraction.
por supuesto, el auxiliar que corresponde al sujeto. Hay un aspecto importante a tomar en cuenta acá. Yo les acabo de mencionar que siempre van a copiar el mismo auxiliar, el mismo sujeto que tenga la pregunta en este caso. Es decir, si el sujeto es he, copian he. Si el sujeto es she, copian she. Pero hay una excepción. Si el sujeto es I, es decir, en la pregunta es I, la respuesta va a ir con you. Si en la pregunta es you, la respuesta va a ir con I. ¿Sí? Entonces, es importante que lo tomen en cuenta. Depende mucho cuál sea el sujeto. Por otro lado, si es he, she, it, they y we, siempre van a copiar el mismo. Ahora bien, una pregunta que suelen hacerme es, ¿por qué utilizo I en las preguntas? Es decir, me estoy haciendo una pregunta a mí misma o a mí mismo. Mm, gramaticalmente el inglés me dice sí, es totalmente correcto. Yo tengo que conocer cómo formular preguntas con con todas las clasificaciones de pronombres que existen, ¿verdad? Ella, él, nosotros, yo, tú. Sin embargo, en una situación de la vida real, es muy difícil que se utilice, al menos que hablemos con nosotros mismos, es la única situación que se me ocurre en este momento. Pero si la situación se presta a que yo realice una pregunta que sea con I, es decir, que yo me esté preguntando a mí misma o a mí mismo, pues el inglés me dice gramaticalmente es correcto. Usted puede seleccionar cualquier sujeto que desee dependiendo cómo lo quiera utilizar, dependiendo qué es lo que usted desee comunicar, ¿verdad? Entonces, acá depende mucho la situación, depende el contexto, depende qué es lo que yo quiera comunicar y es totalmente correcto, ¿sí? Gramaticalmente es totalmente correcto utilizar el I. Bueno, veamos algunos ejemplos acá con was y con were. Como ya mencionamos, el verb to be in past, yo lo utilizo, el verbo ser o estar, para hablar de una situación que ocurrió en el pasado, ya sea que era o que estaba, ¿verdad? Diferentes situaciones, puedo utilizarla para describir emociones, para describir edad, estado civil, pasatiempos, hobbies, profesiones también, ¿sí? Entonces, cuando tengo was, ¿cuándo voy a utilizar was? Cuando tengo I, he, she, it. Cuando voy a utilizar were, cuando tengo you, we, they. Ustedes van a seleccionar, ¿verdad? El sujeto que deseen, dependiendo qué es lo que deseen comunicar. Sí, es bien importante que tomen en cuenta esto, qué es lo que ustedes desean comunicar. Veamos algunos ejemplos. I was excited. I wasn't excited. Yo estaba emocionada. Yo no estaba emocionada, ¿sí? Una emoción, como pueden ver. He was at school. Él estaba en el colegio. She wasn't at school. Ella no estaba en el colegio. It was a beautiful night. Fue una hermosa noche. It wasn't a beautiful night. No fue una hermosa noche. You were brilliant. Tú eres genial. You weren't brilliant. Tú no eres genial. We were late. Llegamos tarde. We weren't late. No llegamos tarde. ¿Sí? Entonces, es importante que tomen en cuenta, ¿sí? La clasificación de los pronombres, como yo les mencioné acá, tiene un papel de suma importancia. Ustedes siempre deben de ver cuál es específicamente el pronombre que tiene acá, ¿sí? Bueno, acá puse otra oración para que podamos ver que también ustedes pueden formar cualquier tipo de oración simplemente siguiendo la estructura. Y con esto va una sugerencia. Si ustedes desean formar oraciones desde cero y las envían al correo, sería excelente. Yo con todo gusto puedo estarlas revisando, puedo estarles dando una retroalimentación y viendo cómo vamos. De la misma forma como yo la realicé, ¿verdad? Oración positiva, oración negativa, oración interrogativa y las respuestas cortas a la pregunta, ¿verdad? Entonces, esta es una forma en la cual ustedes pueden estar formulando oraciones, en la cual ustedes pueden estar específicamente viendo cuáles son los tres tipos de oraciones en las cuales podemos formular. La mejor forma de que comprendamos la estructura, la practiquemos, es realizando ejercicios. Llega un momento en el cual ya no necesito verificar la estructura, ya no necesito ver y decir, bueno, acá va el sujeto, acá va was were, con eso se utilizo was were. Esto se va dando con la práctica, ¿sí? La práctica acá
Eh, perdón. La práctica acá pues sí tiene un papel bastante importante en el cual ustedes sí deben de ver, ¿verdad? Deben de practicar y yo con todo gusto, como les comentaba, les puedo estar revisando las oraciones. Recordemos que esto pues no cuenta con punteo, pero sí nos sirve bastante para practicar, ¿sí? Dentro de esta presentación tenemos este ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer? Acá ya nos están dando las oraciones, lo único que debemos hacer es poner si es was o were, dependiendo del sujeto que tengamos, ¿sí? Si ustedes desean realizarlo y desean enviarlo al correo, sería excelente. Con este ejercicio vamos a iniciar la próxima clase y lo vamos a estar verificando. Pueden hacerlo en su cuaderno, pueden hacerlo dentro de la presentación como ustedes gusten y si gustan, como les comentaba, pueden enviar el correo. Es totalmente opcional, ¿verdad? Como les comentaba, toda la práctica es totalmente opcional. Ustedes deciden ya sea si realizarla. Yo, como les comentaba, pues sí los motivo a que realicemos la práctica, ya que la práctica es lo que nos ayuda a verificar si yo tengo alguna duda, nos ayuda a verificar qué tan claro tenemos el tema, a comprender un poquito más las estructuras, a aprendernos también las estructuras. Entonces, esto nos va a ayudar bastante. Y hablando un poquito en cuanto a la práctica, quiero hacer énfasis con algo importante. Como yo les comentaba dentro del Google Site, ¿sí? Que es específicamente este link. Esta presentación que vimos el día de hoy ya está disponible dentro del Google Site. Ustedes ya pueden ingresar y ya encuentran disponible la presentación y también encuentran disponible cierto material de apoyo. También encuentran un video extra de YouTube en el cual ustedes pueden apoyarse si desean complementar un poquito más el tema. Y también, a partir de la próxima clase, siempre me gusta iniciar con lo que es el link del Google Site y siempre iniciamos ya sea con un link o con un ejercicio de práctica relacionado al tema que se estuvo viendo la semana anterior, para que podamos recordar un poquito lo que fue el tema y podamos realizar un ejercicio para practicar el tema que se estuvo trabajando en la clase anterior, ¿sí? Vamos a continuar trabajando de esta forma y como yo les comentaba, ya tenemos ciertos links de apoyo en los cuales ustedes pueden ingresar. Algunas son hojas de trabajo, algunos son links en los cuales la misma página se encarga de calificarles, pero sabemos que esta calificación pues no cuenta con punteo, simplemente es una calificación en la cual ustedes pueden apoyarse y pueden identificar un poquito qué tan claro les quedó el tema, si tienen alguna duda relacionada al tema. Como la página les califica, pues también pueden ver si tienen alguna incorrecta o si todo está correcto, también podemos estar viendo eso para que lo puedan tomar en cuenta, ¿sí? Y bueno, para concluir con el tema, was, were son los auxiliares, como ya mencionamos, del verb to be in past. Yo lo utilizo para hacer énfasis en cuanto a lo que ya pasó. Depende cuál es el sujeto que ustedes tengan, pues específicamente va a ser el auxiliar que van a seleccionar. Contamos con tres estructuras, positiva, negativa e interrogativa. Cada una sigue ciertos pasos, ¿verdad? Contiene diferentes elementos que yo debo de incluir. Y estos elementos, al momento de incluirlos, si yo los sigo paso a paso, la oración va a estar correcta. La estructura nunca va a cambiar, lo único que va a cambiar es la oración. Es importante que lo tomen en cuenta. Ustedes pueden formar cualquier oración simplemente siguiendo la estructura, ¿sí? Entonces es importante que lo tomen en cuenta. Contamos con la estructura negativa, pueden ponerla con contraction o pueden ponerla sin contraction. Con contraction es una situación un poquito más informal y sin contraction pues es una situación un poquito más formal. Si ustedes toman la decisión de cuál van a seleccionar como tal. Y pueden formar cualquier oración simplemente siguiendo lo que es la estructura, ¿sí? A la estructura de pregunta ustedes le pueden dar respuestas cortas, simplemente deben de seguir la estructura, si es sí, ponen sí, coma, el sujeto que se está utilizando y el auxiliar que corresponde a ese sujeto. Si es no, ponen no, coma, el sujeto que se está utilizando, el auxiliar y el not, ¿sí? Entonces, este fue el tema del día de hoy. Continuemos practicando, realicemos los ejercicios. Si ustedes tienen cualquier duda, con todo gusto pueden enviar al correo relacionado al tema. Y
Si desean realizar este ejercicio que está en pantalla, ya está disponible en la presentación, pueden ver la presentación y dentro de la presentación encuentran también lo que es este ejercicio, ¿sí? Bueno, sin más que agregar, les deseo a todos una bendecida semana y nos vemos en la próxima clase.